¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente ocurre dentro de los testigos de Jehová? Muchas personas conocen a este grupo religioso solo de manera superficial, viéndolos tocar de puerta en puerta o repartir revistas. Sin embargo, detrás de esa imagen de dedicación y fe, existen aspectos menos conocidos que se mantienen cuidadosamente alejados de la mirada del público. Se trata de reglas rígidas, control absoluto sobre sus miembros y prácticas que afectan directamente la vida de miles de personas. A lo largo de los años, esta organización se ha consolidado como una de las más cerradas del mundo, ejerciendo un dominio casi total sobre la vida de sus seguidores. Pero, ¿fue toda esa estructura construida sobre la verdad? ¿O acaso existen secretos ocultos que podrían cambiar completamente la percepción sobre este grupo? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte e incluso impactarte. Para entender el origen de los testigos de Jehová, necesitamos retroceder al siglo XIX, cuando un joven llamado Charles Taze Russell comenzó a cuestionar las creencias cristianas tradicionales. Influenciado por movimientos adventistas que predicaban la inminencia del fin del mundo, Russell empezó a estudiar la Biblia de manera independiente y con el tiempo reunió a un grupo de seguidores. En 1879 comenzó a publicar una revista religiosa y fundó lo que más tarde se convertiría en la Organización de los Testigos de Jehová. Desde el inicio, uno de los pilares de esta religión fue la creencia de que el fin del mundo estaba cercano. Russell y sus seguidores inicialmente creían que esto ocurriría en 1914. Sin embargo, cuando esa profecía no se cumplió, se establecieron nuevas fechas y la doctrina sufrió cambios. Aún así, la organización logró justificar sus predicciones fallidas y mantuvo a gran parte de sus fieles seguidores. El miedo al Armagedón y la promesa de un futuro paraíso terrenal fueron utilizados como herramientas para garantizar que los miembros permanecieran dentro de la organización. Los testigos de Jehová crecieron y se convirtieron en uno de los grupos religiosos más conocidos del mundo. Pero, junto con ese crecimiento, llegaron reglas estrictas que limitan la libertad individual de sus miembros. A diferencia de otras religiones que permiten cierto grado de autonomía, los testigos de Jehová imponen directrices que afectan prácticamente todos los aspectos de la vida de sus seguidores. Una de las formas más efectivas de control dentro de esta organización es la existencia del cuerpo gobernante. Este pequeño grupo de líderes, compuesto por un selecto número de hombres, es responsable de todas las decisiones doctrinales y organizacionales. Se presentan como la única fuente legítima de la voluntad de Dios en la tierra y sus enseñanzas deben ser seguidas sin cuestionamiento. Para los miembros, desobedecer estas directrices equivale a desobedecer al mismo Dios, lo que puede resultar en severas consecuencias. El control sobre los seguidores se extiende a diversos aspectos de la vida. Las relaciones con personas fuera de la organización están fuertemente desalentadas, ya que se cree que la amistad con quienes no pertenecen puede alejar al miembro de la fe. De igual manera, buscar una educación superior no es visto con buenos ojos, pues la organización considera que el ambiente académico puede exponer a los fieles a influencias mundanas y cuestionamientos que los apartarían de las creencias impuestas. Además, carreras en ciertas áreas, como la política o el entretenimiento, están prohibidas, pues se consideran contrarias a los principios religiosos. Otro aspecto controvertido es el rechazo de las fechas conmemorativas. Festividades como los cumpleaños, la Navidad y el Año Nuevo están prohibidas bajo la justificación de que tienen orígenes paganos. Incluso celebraciones personales, como graduaciones y logros académicos, son desalentadas.
Para muchos, esta restricción crea un sentimiento de aislamiento y privación emocional, especialmente en los niños que crecen dentro de la organización sin poder celebrar momentos que, para la mayoría, son naturales y felices. Pero quizás una de las directrices más estrictas de la organización sea la prohibición de la transfusión de sangre. Los testigos de Jehová creen que aceptar sangre de otra persona es un pecado grave y por ello rechazan esta práctica incluso en casos de riesgo de vida. Para ellos, mantener la fe y obedecer la doctrina es más importante que garantizar la propia supervivencia. Esta decisión ya ha costado la vida de miles de personas alrededor del mundo, incluyendo niños a quienes se les han negado transfusiones por parte de sus propios padres. La severidad de estas reglas se vuelve aún más evidente cuando un miembro decide cuestionar o abandonar la organización. El término utilizado para ello es desasociación, y sus consecuencias son devastadoras. A diferencia de simplemente abandonar una religión, ser desasociado de los testigos de Jehová significa ser completamente aislado por amigos y familiares. Aquellos que deciden dejar la fe son tratados como si no existieran, sin ningún tipo de contacto por parte de sus seres queridos. La justificación que da la organización para esta práctica es la necesidad de mantener la congregación pura y evitar que otros sean influenciados por pensamientos contrarios a la doctrina. Pero, en la práctica, esta táctica crea un fuerte temor entre los miembros, impidiendo que cuestionen cualquier directriz por miedo a perderlo todo y a todos a su alrededor. El impacto psicológico de este aislamiento es inmenso. Muchas personas que han sido desasociadas relatan haber enfrentado depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas. Perder el contacto con la familia y amigos de toda la vida puede ser devastador, y muchos acaban regresando a la organización no por convicción, sino por desesperación, en busca de recuperar los lazos que han perdido. Además del control social y emocional, existen cuestiones aún más graves relacionadas con la forma en que la organización maneja las denuncias internas. Dentro de los testigos de Jehová existe una regla que exige que cualquier acusación contra un miembro solo sea considerada válida si hay al menos 2 testigos de lo ocurrido. Esto se vuelve especialmente problemático cuando se denuncian crímenes como el abuso, ya que rara vez hay testigos presentes en esos casos. Como resultado, muchas víctimas terminan siendo desacreditadas o presionadas para permanecer en silencio a fin de evitar traer vergüenza a la congregación. Documentos filtrados han revelado que la dirección de la organización instruye a los ancianos, líderes locales, a no colaborar con investigaciones externas y a mantener en secreto información que podría llevar a la sanción de los culpables. Cuando estos escándalos salen a la luz, la organización rápidamente los trata como persecución religiosa, alegando que los ataques provienen de personas que quieren destruir la fe de sus seguidores. Esto crea una mentalidad de asedio, en la que se incentiva a los miembros a ignorar cualquier noticia negativa y a no cuestionar la dirección. Además de estas polémicas, también existe el historial de predicciones fallidas sobre el fin del mundo. Desde su fundación, la Organización de los Testigos de Jehová ha anunciado diversas fechas para el Armagedón, todas sin éxito. La más notoria ocurrió en 1975, cuando la dirección afirmó que el mundo llegaría a su fin en ese año. Muchos miembros vendieron sus bienes, dejaron sus empleos y se dedicaron por completo a la religión, solo para descubrir que la profecía no se cumplió. Tras este fracaso, la organización justificó el error diciendo que los fieles habían interpretado mal la predicción, echándole la culpa a los propios seguidores en lugar de reconocer la falla. Con el tiempo,
La organización aprendió a manejar mejor sus predicciones, haciendo que sus afirmaciones sean más vagas y menos específicas. Sin embargo, el miedo al fin del mundo sigue siendo una herramienta poderosa de control. La constante sensación de urgencia y de que el Armagedón puede ocurrir en cualquier momento hace que muchos fieles vivan en un estado de ansiedad y eviten tomar decisiones a largo plazo, como estudiar o planificar una carrera. Ante todas estas cuestiones surge la reflexión. ¿Puede una religión que impone tanto control sobre sus fieles y que mantiene secretos tan profundos ser realmente la verdad? Ante todas estas prácticas, la pregunta que surge es: ¿hasta qué punto puede una religión interferir en la vida de sus fieles sin convertirse en un sistema de control absoluto? Para aquellos que nacen dentro de la organización, cuestionar estos principios puede ser aterrador. Desde la infancia, los miembros de los Testigos de Jehová son enseñados a obedecer sin cuestionar, a confiar ciegamente en la dirección y a creer que cualquier pensamiento crítico puede ser una influencia del mundo exterior, visto como corrupto y peligroso. Este condicionamiento mental hace que la mayoría de los miembros permanezca en la religión por miedo y no por convicción genuina. El temor al Armagedón, al aislamiento social y al rechazo divino son armas poderosas utilizadas para mantener la fidelidad de los seguidores. Pero, ¿acaso la fe verdadera debe sustentarse en el miedo? Dentro de esta estructura, la culpa se convierte en un elemento constante en la vida de los fieles. Cualquier error, cualquier duda, cualquier pensamiento que cuestione la doctrina puede generar una sensación de inadecuación e indignidad ante Dios. Los miembros son incentivados a autoevaluarse constantemente y a buscar la orientación de la organización para mantenerse puros. Esto crea un ciclo de dependencia emocional en el cual el seguidor no confía en su propia capacidad de discernimiento y necesita constantemente la aprobación de los líderes religiosos. Otro aspecto notable dentro de los Testigos de Jehová es la intensa rutina de predicación y reuniones. Los miembros dedican gran parte de su tiempo a la evangelización, muchas veces sacrificando su vida personal, profesional e incluso su descanso. Además de las actividades de puerta en puerta, hay reuniones semanales, estudios bíblicos y lecturas obligatorias de las publicaciones de la organización. Esto hace que el seguidor esté siempre inmerso en el pensamiento de la religión, reduciendo su exposición a información externa que pudiera llevarlo a cuestionar la doctrina. Además, la obediencia ciega al cuerpo gobernante genera una relación de sumisión absoluta. Este grupo de líderes afirma ser la única autoridad legítima para interpretar la voluntad de Dios, y cualquier discrepancia con sus directrices se considera rebeldía. Se enseña a los miembros a no confiar en sus propios juicios, sino a seguir las instrucciones de la organización sin cuestionar. Esto crea un ambiente donde se desalienta el pensamiento crítico y cualquier voz disidente es rápidamente silenciada. Muchos exmiembros que han logrado liberarse de este sistema relatan que la salida fue un proceso doloroso y difícil. El primer obstáculo fue lidiar con la pérdida de amigos y familiares, quienes comenzaron a tratarlos como si no existieran. El segundo desafío fue la reconstrucción de su propia identidad, ya que todo lo que conocían y en lo que creían fue impuesto por la organización. El aislamiento social generado por la desasociación hace que muchos fieles piensen dos veces antes de cuestionar cualquier cosa. Después de todo, si expresan dudas o discrepancias, corren el riesgo de ser cortados de sus familias para siempre. Este es uno de los principales mecanismos de control de la organización, el miedo a perderlo todo. Esto hace que incluso aquellos que tienen cuestionamientos internos opten por permanecer en la religión por temor a las consecuencias emocionales y sociales.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, hay historias de superación que demuestran que es posible reconstruir la vida después de dejar la religión. Muchos ex-testigos de Jehová han logrado recuperar su libertad, explorar nuevos caminos y encontrar un propósito sin las restricciones impuestas por la organización. Uno de los primeros pasos que relatan los exmiembros es la búsqueda del conocimiento. Al abandonar la organización, muchos comienzan a estudiar otras religiones, filosofía e historia, dándose cuenta de que existen muchas formas de espiritualidad y que el mundo no es tan corrupto y peligroso como se les había enseñado. Este proceso de redescubrimiento es esencial para reconstruir una identidad independiente y comprender que no hay un único camino hacia la verdad. Otro punto que merece ser destacado es la cuestión de la información. Los testigos de Jehová son enseñados a evitar cualquier tipo de contenido crítico con su fe. La organización desanima el consumo de libros, documentales e incluso reportajes que puedan cuestionar sus doctrinas. El argumento utilizado es que tales contenidos están influenciados por apóstatas o por personas que desean destruir la religión. Esta táctica impide que los miembros tengan acceso a diferentes perspectivas y hace que la única versión de la verdad disponible para ellos sea la proporcionada por la propia organización. Esto crea una burbuja de pensamiento cerrado, donde se desincentivan los cuestionamientos y el conocimiento externo se considera peligroso. Sin embargo, con el avance de la tecnología y el acceso a la información a través de Internet, muchos fieles han comenzado a tener contacto con relatos de exmiembros y con materiales que desmitifican la narrativa impuesta por la organización. Este cambio ha generado un fenómeno curioso: un aumento en el número de personas que están abandonando la religión. En los últimos años, varios exmiembros han utilizado plataformas digitales para compartir sus historias y exponer lo que sucede dentro de la organización. Videos, blogs y foros reúnen testimonios de personas que vivieron bajo las estrictas reglas de los testigos de Jehová y decidieron romper con ese sistema. Estos relatos ofrecen una visión interna de la organización que difícilmente sería accesible de otra manera. Muestran el impacto psicológico del control religioso, los desafíos que enfrentan quienes deciden salir y, sobre todo, revelan que hay vida fuera de la religión. Muchos de los que abandonan la organización relatan la sensación de alivio al darse cuenta de que son libres para pensar por sí mismos y tomar decisiones sin miedo a represalias divinas o sociales. Otros, sin embargo, enfrentan dificultades emocionales, pues fueron criados en un ambiente donde la sumisión a la organización era la base de sus vidas. Para ellos, la salida puede ir acompañada de un largo periodo de adaptación y aprendizaje sobre el mundo exterior. Ante todo esto, la gran reflexión que surge es: ¿debería una organización que se proclama la única depositaria de la verdad temer tanto el pensamiento libre? Si la fe de los testigos de Jehová es realmente la única correcta, ¿por qué sus líderes hacen tanto esfuerzo por impedir que sus miembros tengan acceso a información externa? La verdadera espiritualidad no debería basarse en el miedo o la coacción, sino en la libertad de elección. Toda creencia debe ser cuestionada, analizada y comprendida de manera racional. ¿Puede una religión que necesita silenciar a sus críticos, castigar a quienes cuestionan sus doctrinas y restringir el acceso a la información estar realmente basada en la verdad? Lo que podemos aprender de este análisis es que ninguna creencia debe ser aceptada sin cuestionamiento. La verdadera fe debe estar fundamentada en una convicción genuina y no en el miedo. Cualquier sistema que imponga un control excesivo sobre sus seguidores, que restrinja su libertad y que castigue severamente a aquellos que deciden abandonar, debe ser visto con cautela.
Ahora, imagina que has pasado toda tu vida creyendo en algo, solo para descubrir que gran parte de lo que te enseñaron estaba equivocado. ¿Cómo reaccionarías? ¿Tendrías el coraje de cuestionar o continuarías siguiendo las reglas por miedo a las consecuencias? Si has llegado hasta aquí, esto significa que buscas conocimiento y reflexión sobre temas profundos como este. Entonces, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con otras personas que necesiten conocer estas verdades ocultas. Tu opinión es muy importante, así que deja un comentario abajo contándonos qué piensas sobre todo lo que hemos discutido hoy. En los próximos videos, continuaremos explorando temas que desafían nuestra percepción de la realidad y cuestionan aquello que muchas veces damos por verdad absoluta. Así que mantente atento y nos vemos en el próximo video.